Ahí hay dos preguntas. Una, ¿por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar? Porque el diezmo es de Dios. Porque es obligatorio. Porque es de obediencia. Porque no le pertenece a la ley. Porque no le pertenece a la gracia. Porque le pertenece a Dios. Yo no diezmo porque soy legalista. Yo diezmo porque entendí que de todo lo que recibo de Él, tengo que darle a Él lo que a Él le pertenece. Eso es. Yo diezmo porque me conviene. Pastora, diezma por conveniencia, aunque no lo quiera ver, sí. Cuando yo diezmo, uno, abro las ventanas de los cielos. Estoy abriendo provisión. Dos, cuando yo diezmo, se me reprende al devorador de las finanzas. Hay espíritus que no vamos a poder pelear nosotros con ellos, que son nuestros actos, nuestras acciones, nuestras obras, los que lo reprenden. Y una de ellas es el diezmo. Malaquías dice, y pruébame, y verás cómo te abriré las ventanas de los cielos, y yo reprenderé por vosotros al devorador. O sea, hay cosas que una acción puede hacer. Cuando yo diezmo, yo estoy reprendiendo al devorador. Pero no solo es el devorador de las finanzas, el devorador de mis hijos, el devorador de mis bienes espirituales. Entonces el diezmo me sirve para protección, el diezmo me sirve para bendición, el diezmo me sirve para la abundancia, el diezmo me sirve para la prosperidad. Y puedo obedecer en todo, que si no diezmo, yo no soy obediente. ¿Por qué? Porque el diezmo es de Él. Esto va a sonar fuerte, pero dice Malaquías, ustedes me han robado. Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice, por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Ya. El que no diezma no entra al reino de los cielos. El que no diezma no entra al reino de los cielos. O sea, el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos, el diezmo me reprende al enemigo, el diezmo me da una bendición, el diezmo. Usted controla el diezmo, no, hermano, pierde el tiempo el pastor que controla el diezmo. Eso no lo tiene que controlar usted. Eso es Dios. Porque es que yo no diezmo para el hombre. Dios no necesita plata. Dios estableció un sistema económico en la tierra a fin de bendecir a su pueblo para enseñarle a dar, porque Él fue el primero en dar. Él lo dio todo. Y entonces la ofrenda, obvio, es necesario de la iglesia. Y hay pastores que tristemente por la necesidad han dejado de confiar en Dios y han exprimido al pueblo. Y no es lo mismo trasquilar que esquilar, no es lo mismo. No es lo mismo. El diezmo se revela. Yo he escuchado gente que dice, yo hablo con el Espíritu Santo. Y a ti el Espíritu Santo no te ha enseñado a diezmar. ¿De qué espíritu me hablas? Si el Espíritu me convence de toda verdad. Y el diezmo es una verdad de Dios. Entonces si yo no diezmo, yo no puedo tener relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me hubiese convencido de que es una verdad de Él. No, porque a mí Dios y wow, y a mí Dios. No, perdóname, yo soy muy radical. A ti Dios no te habla. Porque no te ha dicho ladrón todavía. A ti Dios no te habla. Porque no te ha dicho ladrón todavía. Te habla de todo el mundo, que el pastor está en pecado, que aquel está en pecado, que el anciano es un falso, que la otra es un hipócrita, que no hay amor en tal iglesia, que no hay tal cosa. Pero ¿y no te ha enseñado a diezmar todavía Dios? Principios. No de la ley, no de la gracia, principio divino. Es un principio del reino. De hecho, yo creo que cuando le dijeron a Adán y a Eva, no toques el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que le estaban diciendo, ese es el mío, ese es mi diezmo, eso que está ahí es mío. De todas las plantas, ese es mi diezmo, porque Dios dice el diezmo de todo. 16 y 17, ahí está. Y Él dijo, no lo toques. Entonces lo que hicieron fue tocar su diezmo. La primera causa de muerte en la Biblia fue una ofrenda por tocar lo que era de Dios. O sea, lo que es de Dios es de Dios. No podemos tocárselo, hermano. Diezme por amor. Ahora la ofrenda son otros 20 pesos. Ahora la ofrenda son otros 20 pesos. La ofrenda es por amor. La ofrenda es por obras. La ofrenda es para sembrar. La ofrenda es para una honra.
Cuando tú ofrendas, tú estás honrando un manto, porque a veces se da limosna y la limosna no es una honra. La honra es cuando yo reconozco que hay un manto al que tengo que honrar, y cuando yo honro un manto, recibo de ese manto. La Biblia dice, por cuanto recibiste al profeta, vas a recibir bendición de profeta. Entonces el manto que yo honro me da lo que él tiene, y la ofrenda es una manera de honra, de honrar una casa, de honrar un manto, de honrar a Dios. Por eso el Señor dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Wow, está tremendo el video. Miré 15 errores sobre este video y ahorita los voy a anunciar. Ahorita lo tengo aquí enfrente de la pantalla, pero más allá de esto, ¿realmente para ti es bíblico tú ya dar el diezmo? Hoy en día, fíjate que muchas denominaciones, muchos teólogos, hasta muchas iglesias hoy están de acuerdo en que uno tiene que dar el diezmo de manera frecuente, ¿verdad? Pero para entender el diezmo, si es obligatorio, hoy en día, pues acabamos de ver un video en el cual esta supuesta pastora menciona que es obligatorio. Pero más allá de esto, yo quiero mencionar 15 puntos de los cuales yo me di cuenta que ella con sus propias palabras menciona que para mí son falsas. Y vamos a poner esto a la luz del mismo video que ella menciona. Número 1, ella comenta que el diezmo, ¿verdad?, es de Dios. Número 1. Número 2, hay que diezmar. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Número 3, hay que diezmar porque le conviene, ¿sí? Número 4, hay que diezmar porque garantiza provisión. Fíjate nomás. Número 5, porque reprende espíritus contra las finanzas. Fíjate nomás. Número 6, reprende al devorador de sus hijos y de sus bienes espirituales. Número 7, que garantiza protección. Fíjate nomás, qué barbaridad. Número 8, que garantiza abundancia. Número 9, por supuesto que yo sabía que esto iba a decirlo, que garantiza prosperidad, ¿no? Número 10, si no diezmas, fíjate nomás, no eres obediente. Número 11, el que no diezma no entra al reino de Dios. Fíjate nomás, y esto es impresionante, porque aquí ya sacó completamente el gran sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, sino que está metiendo por obras, ¿sí? 12. No escuchas al Espíritu Santo, porque si lo escucharas te convenciera de diezmar, y si no lo haces estás mintiendo y no tienes la relación con el Espíritu Santo. En pocas palabras, no eres un hijo de Dios, ¿sí? Número 13, Dios te llama ladrón si no diezmas. Fíjate nomás lo que afirma esta mujer. Válgame Dios. Número 14, afirma que Adán y Eva pecaron de esa forma, tocando el árbol que era de Dios y estaba prohibido, representando el diezmo de Dios. Número 15 y última, si ofrendas es diferente porque estás honrando un manto. Si tú ves más puntos sobre este video, déjamelo en los comentarios, los puntos que tú viste. Pero realmente esto es absurdo completamente. Esto es algo fuera de la escritura, ¿verdad? Obviamente son puntos que son enseñanzas falsas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tanto como eran de manera obligatoria para los israelitas. En Levítico 27:30 dice: el diezmo de todo lo que produce la tierra, de la simiente del campo y del fruto de los árboles, es del Señor, es cosa dedicada al Señor. Y en Deuteronomio 14 del 22 al 23 dice: aquí se habla de la obligación de separar el diezmo para apoyar a los levitas, ya que ellos no tenían heredad propia. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice la palabra de Dios? No establece el diezmo como una obligación para los cristianos de la misma manera que lo hacía en la ley mosaica, ¿sí? O en el Antiguo Testamento. En lugar de eso enfatiza, ¿verdad?, principios de generosidad y libertad en la ofrenda. O sea, enseñanzas de Jesús completamente, ¿sí?
principios de generosidad. Jesús nos da la oportunidad de tener la libertad para poder dar conforme a un corazón alegre, ¿sí? Pero hoy en día muchas iglesias, denominaciones, hasta teólogos te imponen de manera casi obligatoria dar ese incentivo del diezmo. Ahora el diezmo, ¿tú crees que realmente es obligatorio o realmente para ti pasa desapercibido? Yo creo completamente en que muchas comunidades cristianas enseñan la importancia de dar el diezmo de manera generosa, tanto a apoyar la iglesia, las obras de Dios, los ministerios, a los misioneros, ¿verdad? Pero de una manera correcta, de una manera con un corazón alegre, ¿sí? Pero déjame comentarte algo. Mi opinión es de que no es obligatorio. Por supuesto que no es obligatorio, pero si está en tu corazón dar, dalo.